Hola, soy Esperanza Flores y nuevamente aquí con Marina Broca, que hoy vamos a hablar sobre algo que está muy popularizado: cómo vender tu infoproducto de forma legal y segura. Eso es lo que vamos a abordar hoy. Marina, encantada nuevamente este viernes de tenerte aquí. Encantada también de poder participar de otro evento más, de otro encuentro, de otra de esas charlas amistosas y muy nutritivas que solemos Es tener. nutritiva, te puedo Sí, asegurar que muy nutritivas porque nos sacan de mucha ignorancia a muchos. No digo que todo el mundo desconozca, pero yo nunca escuché hablar tan así al detalle de toda esta parte legal y realmente es importante, porque si uno quiere tener un prestigio, debe tenerlo en todas las áreas y ser legal absolutamente en todo, ¿no? exacto, exactamente. Así que te escucho sobre algo que, como dije, es muy popular ahora, el tener infoproductos. Sí, y es curioso porque el tema de como bien estabas comentando, se ha popularizado muchísimo la venta de infoproductos. Primero aclarar a ver qué es un infoproducto, porque mucha gente tampoco tiene claro qué es un infoproducto. Bueno, un infoproducto en principio no es un objeto tangible, es decir, no es un objeto físico, es un objeto digital, que suele ser un ebook, una formación, algún contenido que puedan ser podcast, cualquier contenido que yo pueda vender de manera digital que permite una descarga, ¿no?, por parte del usuario. Es decir, no es algo que esté sujeto a un envío físico como tal, pero no deja de ser una transacción online. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con el tema de los infoproductos? Que muchísima gente se ha puesto a crear infoproductos, a venderlos, pero sin tener en cuenta cuáles son los requisitos legales para que esa venta sea legal, sea segura y esté conforme a la legislación, ¿no?, lo que se exige. Cuando uno entra dentro del territorio de la venta online, aquí hay un montón de regulaciones que entran en juego. Está la ley de comercio minorista, la LSCI, que es la ley de comercio electrónico, entra justamente la ley de derechos de consumidores y usuarios, entra en juego la ley española de protección de datos y derechos y garantías digitales, el RGPD, la ley del IVA aplicado. O sea, son un montón de regulaciones que tenemos que tener en cuenta en el momento que vendemos un infoproducto. Las personas piensan que no, pero si solamente es un info, o sea, es una venta. La gente piensa que la venta online tiene que ver con un e-commerce, ¿no? Con tener un gran e-commerce tipo Amazon, tipo el Corte Inglés o Fnac. No, no, o sea, Fnac, Corte Inglés o Amazon tienen que cumplir con las mismas regulaciones que tienen que vender un infoproducto, porque estamos comercializando algo, aunque sea un intangible, está sujeto a una serie de leyes que regulan lo que es una venta legal. Entonces, lo que no podemos hacer es crear un infoproducto, crear nuestra pasarela de pago, ponernos a vender y descuidar todos los detalles que entran en juego en una transacción, pero una cuestión de puro sentido común y de propio interés. No es, volvemos al tema sancionador. Ya no es solamente un tema si es legal o si no es legal. Es que a mí me interesa que mi venta esté perfectamente establecida, donde yo establezco las condiciones para que esa venta se produzca. Lo que yo no establezca, lo que yo no decida, lo decida la ley por mí, o lo decide, porque la ley siempre se va a amparar, se va a poner del lado del consumidor. Entonces, lo que yo no diga juega a favor del consumidor. Si yo no digo que ese infoproducto tiene un plazo legal de evolución, que son un mes, 2 meses, 15 días o 10 días, si yo no lo establezco, ¿qué dice la ley? Que se opera, que penaliza a quien no haya informado del plazo legal de desistimiento de evolución, y entonces algo que podría hacerse, resolverse en un mes, en 30 días, en 14, como dice la ley te pone que el plazo legal para desistir de una venta son 14 días, pero si yo no informo, me penalizan y pasan a ser 24 meses. Por tanto,
un comprador podría estar 24 meses utilizando mi material Sí, sí. y decirme que como no le informé del plazo legal de desistimiento, él puede perfectamente devolverlo a los 24 meses. Tenemos que tener en cuenta que a nosotros nos interesa establecer en qué condiciones voy a aceptar la devolución y en cuáles no. ¿Cuál es el plazo legal de desistimiento? Que tenemos que dar un plazo legal. En el caso de infoproductos, cuando se trata de un producto digital, no aplica el derecho de desistimiento, pero es que tengo que informar que no aplica y por qué. ¿A qué excepción me estoy acogiendo para decir que no aplica? Ser un producto digital es una de las excepciones que hace que yo no tenga que dar un plazo legal para el desistimiento, pero es que si no lo informo, estoy obligada a darle este derecho al usuario, le tengo que informar. Entonces, hay una serie de cuestiones que hacen de que, aparte de los requisitos legales que estuvimos hablando el episodio anterior, ¿no? De todos los requisitos legales, servicio legal, política de privacidad, política de cookies, también tengo que redactar unas condiciones de contratación claras que definan una serie de cuestiones que van a garantizar que esa venta marche sobre ruedas, sea todo legal y que el usuario, en este caso el comprador, tenga toda esa información al alcance de su mano antes de realizar una compra. ¿Sobre qué le tengo que informar? Mi identidad. ¿Quién es el vendedor? Yo no puedo vender con una pasamontañas. La gente a veces se equivoca con estas cuestiones, ¿no? Que dicen, no, no, pero qué clase, claro, yo no puedo estar poniendo todos mis datos personales, qué clase de protección tengo, pues entonces no vendas. Claro, Uno no puede vender encapuchado, el no, comprador tiene derecho a saber quién le está pagando. No voy a vender con un pasamontañas. Estoy obligada a facilitarle los datos a ese señor. Si yo le suministro el producto, si el producto no se corresponde a la descripción, tiene que saber ante quién reclamar, tiene derecho. Claro, desde ya. Claro, y hay mucha gente que de pronto se inventan un dominio de fantasía, ¿no? Y en ningún momento identifican quién es el responsable que tal de la venta de ese infoproducto. Por lo tanto, dejan al consumidor completamente indefenso porque no saben ante quién poder reclamar. Y eso hace que esa venta sea una venta ilegal. Por supuesto, las leyes, la justicia tiene medios para identificar al prestador. Vas al dominio, aquí en este nombre del dominio identificamos al vendedor. Pero el hecho de que yo venda encapuchada o que me niegue a facilitar los datos como responsable de esa venta, evidentemente es una venta fraudulenta, es una venta que está fuera de la legalidad y ningún comprador debería comprar en una web donde no es transparente respecto a la identidad del vendedor. Me pasó hace poco una amiga justamente esto, que vio una de estas ofertas que lanzan así en las redes sociales, que ponen un anuncio de un producto bueno, que estaba como mucho más barato de lo que se encuentran en el mercado automáticamente, ¿no? En esto que se pone en juego la parte instintiva del cerebro y no la parte racional, se dio la oportunidad, le dio a comprar. Finalmente, ese producto nunca llegó. Cuando quiso reclamar, se encontró con que no había ninguna libertad, ni condiciones, ni manera humana de identificar a quien hizo esa venta. Pues son unas cosas que tenemos que evitar. Comprar en páginas en donde no se identifique claramente el vendedor. Y si yo no estoy dispuesta a exponer mis datos, tengo todo el derecho, no podría dedicarme a vender nada, no tengo derecho a vender. Lo que no puedo hacer es vender de una manera opaca, ¿no? Sin ser clara respecto al que está comprando. Entonces yo tengo que identificar claramente al vendedor, tengo que identificar claramente cuáles son las condiciones en que se realiza la transacción, los plazos de devolución, si se puede ejercitar o no el derecho a desistir de la compra, qué mecanismos tiene el usuario para reclamar en caso de no conformidad, cuáles son los impuestos que van a ser añadidos a esta compra de producto o servicio, las características que tiene el infoproducto. En fin, todo lo que cambia la operación lo tengo que explicitar absolutamente todo porque el comprador tiene derecho a conocer esa información antes de dejar sus datos de pago, ¿no? Conocer su dirección, realizar una transacción. Pero además a mí me interesa como vendedor, me interesa, porque cuanto más información tenga el comprador, menos problemas voy a tener a la postre, ¿no? Porque
que ya dispone de toda la información para realizar una compra, con toda la información previa necesaria para realizarla. En el momento en que yo no soy claro, lo más probable es que tenga reclamaciones, que tenga denuncias, que tenga incidencias, que me pongan negra en las redes sociales, que me generen unos daños reputacionales monumentales que me podría haber ahorrado simplemente siendo transparente. Sí, un descrédito además. Claro. Entonces, a la hora de vender infoproductos, conocer las regulaciones que intervienen en una transacción online. Estamos hablando de una venta online y eso exige conocer qué regulaciones entran en juego en el momento que me dedico a vender lo que sea. Lo que no podemos hacer es sacarnos de la manga un infoproducto, un ebook, ponerlo a la venta y sin más. Saber, sin más. Claro, pues que alguien prepare todas estas condiciones, que estas condiciones estén claras, que se le pida al consumidor que las acepte antes de finalizar la transacción y además cuando le mandamos una confirmación de compra, estamos obligados a volver a ponerle el enlace con las condiciones para que esta persona tenga en todo momento la información relativa a su compra, que conozca en todo momento cuáles son estas condiciones. Es la crucecita que ponemos antes que dice sí acepto las condiciones. Exactamente. ¿Cuántas las leemos ahí? Claro, y ese es el problema. Luego, cuando tenemos que reclamar, lo que dice ahí es un contrato vinculante. Son unos contratos larguísimos. Yo suelo, antes de dar al acepto, de pincharlos para ver y renuncio porque son tremendamente largos y realmente no conozco si lo que me están diciendo tiene que ser así. Claro, pero por eso se exige desde el RGPD de manera muy explícita que los textos sean muy sencillos. De hecho, se sugiere que se realicen ahora, de hecho han cambiado a todas las políticas, todos los prestadores han visto actualizaciones de LinkedIn, de redes sociales, de Google, actualizando las políticas porque se les exige esfuerzos en ser mucho más sencillos. De hecho, si ves a Facebook, en el apartado privacidad, son preguntas y respuestas, preguntas. Antes era un chocolo legal infinito. Sí. Ahora no, ahora son preguntas. ¿Quién va a tratar mis datos? ¿Con qué finalidad se pueden tratar? ¿Con quiénes se van a compartir estos datos? Claro. ¿Hasta cuánto tiempo lo van a conservar en mi información? ¿Cómo puedo ejercitar derechos? Preguntas que remitan claramente a las respuestas. Se trata de hacer más accesible esa información, más digestible, que no sea una información que tengas que necesitar a un consejo ahí de sabios para traducir aquello, sino que cualquier persona, independientemente de su formación, lo pueda entender de una manera muy, muy sencilla. Clara, sí, totalmente. Y ahora los esfuerzos en preparar este tipo de políticas tienen que ir en esta dirección, ¿no? En hacerlos muy asequibles para cualquier persona, para cualquier ciudadano. Qué bien. Bueno, así que tú atiendes, por ejemplo, solamente empresas o cualquier persona que quiera, por ejemplo, tener en regla todo esto. Un emprendedor, por ejemplo, ¿no? Sí, yo básicamente, mi cliente tipo son emprendedores, básicamente emprendedores digitales, fundamentalmente. Claro. Profesionales que tienen ya su negocio digital, su estrategia digital con su web, su blog y que están monetizando básicamente a través de sus páginas web. Independientemente que se monetice o no, tenemos que tener en cuenta que tenemos que cumplir también, aunque solamente tenga una web informativa, aunque solamente tenga un blog con contenidos, en el momento que yo recabo datos personales, tengo que tener en cuenta que tengo que cumplir. Hay mucha gente que dice, no, pero si yo solamente tengo un blog de viajes y demás, ya, pero ¿estás pidiendo datos a otros? Sí, pero tampoco gano nada, no importa. Aquí no se trata de si obtienes ingresos o no de la actividad, se trata de si estás recogiendo, recabando datos de otros o no. Te gana un autorrespondedor y vas ahí, te queda la dirección. Claro, aunque solamente tenga cookies analíticas, en el momento que estoy recabando datos de una IP, ya la ley considera que estoy haciendo
uso de datos personales, aunque solamente tenga cookies analíticas y no tenga ningún formulario de captura. Por lo tanto, tener en cuenta que prácticamente el 99,9% de los profesionales que tienen un blog o una web están obligados a cumplir con estas regulaciones. Y si venden infoproductos, con mucha más razón, porque estamos hablando de transacciones en donde estamos obligados a cumplir con una serie de normativas, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta para no lanzarnos a la piscina sin más, ¿no? Porque de verdad que puede ser muy peligroso, y nos estamos jugando al tipo, nos estamos jugando a la reputación, nos estamos jugando los pocos ingresos que hayamos podido conseguir, porque en el momento que tengamos una sanción, toda nuestra perdiste el prestigio, la confianza, que es lo que más cuesta ganar en la red, ¿no? Porque se basa en confianza. Y si pierden la confianza, imagínate que te cuesta años de pronto que la persona pueda confiar en ti, ¿no? Justamente por todas estas cosas que hacen, pequeños detalles que hacen lo grande, diríamos, ¿no? Y la confianza es la palabra clave en este tipo de argumentos. Básicamente, yo lo que intento es que la gente entienda, y siempre hablo de esto, de crear ambientes justamente de confianza, donde se respire confianza, donde se respire transparencias, y que cualquiera que tenga un profesional digital tiene que ser un eficaz gestor de la información de los demás, ¿no? Y saber hacerlo de una manera ética, responsable y respetuosa. Nosotros, que era un poco lo que habíamos dejado, ¿no?, para el final, bueno, ¿cómo? ¿Y ahora cómo, no? Resuelvo todo esto. Sí, ¿cómo? Porque más de uno debe estar diciendo, madre mía, ¿por dónde empiezo? Fundamental. Sí, ¿no? Claro, porque estamos hablando de obligaciones, de requisitos, a la gente se le hace bola, ¿no? Se le hace bola todo esto, digo, bueno, ¿y ahora cómo empiezo, no? ¿Y ahora cuánto me tengo que gastar para poner todo esto en orden, no? La gente ya está con un agobio. Nosotros, yo hace tiempo que justamente, viendo que mi target, fundamentalmente, donde más cómoda estoy trabajando, es justamente con otros profesionales, emprendedores digitales, y conociendo desde cerca, ¿no? Porque yo también soy uno de ellos, a veces las dificultades que significa para cualquier emprendedor invertir en una adecuación de estas medidas, que muchas veces se nos escapa del bolsillo y del presupuesto. Hace tiempo que decidí invertir en democratizar la consultoría, es decir, generar un servicio de valor añadido que hiciera que cualquier profesional, independientemente de sus condiciones económicas o de sus posibilidades, pudiera realmente tener una estrategia digital segura, perfectamente legalizada a través de una herramienta que permite cumplir con todos estos requisitos, pero de una manera autónoma. Algo que es muy también de cultura blogging, ¿no? Cultura emprendedora, intentar hacerlo todo lo que podamos nosotros mismos y aprender, y así como en su momento aprendimos a escribir un post, aprendimos de copywriting, aprendimos de SEO, aprendimos de redes sociales, de management y de todas estas habilidades, ¿no?, que tenemos que ir conquistando poco a poco, para ir posicionándonos dentro de la esfera digital. Son muchas cosas. Lo que permite la herramienta es también ser eficaces gestores de nuestra propia adecuación legal, de una manera totalmente autónoma. Se trata de una herramienta que permite una adecuación guiada, es simplemente, es muy económica, porque en una consultoría estamos hablando en torno a los 500, 600, 1000 euros, dependiendo de la web. Claro. Y esta herramienta tiene un precio de 120 euros, que es mínimo, que no es un precio que se puede permitir prácticamente cualquiera. Sí. Y con un precio mínimo pues, se puede justamente conseguir una adecuación completa, rigurosa, íntegra y con una ventaja añadida, que aparte de que todos los textos que genera la herramienta fueron desarrollados por un equipo legal especializado en protección de datos, hicimos pasar una auditoría externa con otro equipo profesional para que auditara que todos esos textos que generaba la herramienta estaban conformes a legalidad, pero además, para dar mayor tranquilidad,
generamos también, hicimos asegurar todos estos textos con una cláusula con un seguro de responsabilidad civil, que en el caso de que generaran cualquier denuncia, cualquier tipo de problema legal, todos los textos están 100% garantizados y avalados por un seguro de responsabilidad civil que cubriría cualquier costa, cualquier gasto, cualquier indemnización derivada de esos textos legales. Por tanto, Caramba, eso. 100% asegurado, 100% en el momento que se trabaja con el Slogger, con la herramienta, estás tranquila de que en ningún momento, tranquilo, de que en ningún momento te van a generar un dolor de cabeza o te van a generar un perjuicio económico. O sea, están asegurados de todas las maneras. Y es una consultoría, es como tener una consultoría a medida, pero que uno la lleva a cabo gracias a un software de gestión que permite tener no solamente todos estos textos que venimos comentando en estos 3 episodios, sino todos estos contratos de encargo que tenemos que tener con los prestadores personalizados. En el momento que damos de alta a un prestador, ya genera un contrato específico para que se lo mandemos y no lo firme. Registro de actividades de tratamiento, modelos de ejercicios de derechos para cada vez que uno usuario nos ejercite, nos pide ejercitar un derecho, tengamos un modelo para enviarle, para que nos lo requiera, un modelo de respuesta positiva, otro modelo de respuesta negativa. Es decir, completísimo. Toda la gestión de la protección de datos en un único lugar, no solamente los textos legales. De hecho, la herramienta tiene 2 módulos, un módulo de adecuación de la actividad en sí como profesional y otro módulo de la adecuación web, ¿no? Adecuación de actividad y adecuación de la web. Por lo tanto, te garantiza una adecuación completa, tanto offline como en la parte online. Qué bueno. En realidad, yo cuando se habla de gasto hablo de inversión, porque no es un gasto algo que se pierda, todo lo contrario, es una inversión que se hace como el de adquirir un blog. Exacto, exactamente. Y si invertimos dinero en un dominio, por eso, en un hosting, en un webmaster, pero en determinadas plantillas, tenemos que tener en cuenta que tenemos que invertir una partida a que todo esto que sea legal. O sea, no podemos poner una web que se pueda equiparar a un top manta, ¿no? Pero tenemos los elementos mínimos para que los usuarios que se relacionen con nuestra marca lo puedan hacer con total confianza, ¿no? Claro, y es en pos de tu tranquilidad absoluta. Exactamente. Y saber que todo lo que estás haciendo lo estás haciendo sobre unas bases sólidas. Claro. Sobre unas bases sólidas que no te estás jugando al tipo, ¿no? Ni la reputación. Entonces, si somos, pues eso es lo que decía al inicio, ¿no? Si nuestra materia prima son los datos personales, tenemos que asegurarnos de que esos datos se están tratando conforme a la legalidad vigente. Si no, pues tenemos que dedicarnos a hacer otro tipo de cosas, a aprender otro tipo de estrategias. Pero si tenemos un blog, tenemos que cuidar la materia prima, ¿no? Que son los datos personales. Sí, sí. Bueno, y eso está en las direcciones que viste, ¿no? En letblogger.com. Pero lo vamos a poner en relieve para que todos lo tengan en cuenta. Y realmente, vamos, gracias, porque es fundamental. Es como que si no lo tienes es como quedarse desnudo, porque imagínate que es una protección absoluta, tanto para ti como para todo lo que estás ofreciendo, a quien está dirigido. Exactamente, y es un poco cómo nos queremos proyectar, ¿no? De cara a nuestra audiencia. Es una declaración de principios y disculpar si me repito mucho, pero creo que hay cuestiones que consolidarla, ¿no? Porque es importante, caramba. Si uno no le da relieve a eso, imagínate. No es ser reiterativo, es poner el énfasis donde corresponde. Sí, y de hecho es un poco cómo queremos ser percibidos por nuestra audiencia, ¿no? Cómo queremos proyectarnos, qué tipo de mensaje queremos transmitir a través de nuestra página web. Y yo creo que el mensaje es bastante contundente, ¿no? Cuando uno entra en una página y ve que están los permisos, esas cosas que desde el punto de vista de marketing parece que estorpecen, en el fondo
están cambiando un poco los paradigmas del usuario, de cómo nos relacionamos, ¿no? Antes era como todo mucho más instantáneo, mucho más pulsional, mucho más instintivo, y ahora de lo que se trata es que el usuario sea más selectivo, ¿no? Que no vaya dejando datos a diestra y siniestra, que no se vaya... El usuario tenemos que empezar a pensar en un usuario que va a ser cada vez más selectivo, que va a comparar cada vez más, que le tenemos que dar elementos que le permitan asociar nuestra web con determinados elementos de confianza, de transparencia, porque van a ser los elementos que nos diferencien de otros nuestros competidores. Entonces, este tipo de líneas rojas que no se deben cruzar son las líneas rojas que luego percibe el usuario y que hace que se decante por una página web o por otra, Claro. de un profesional o por otra. Entonces, habiendo tanta competencia y con lo difícil, ¿no?, que es asomar la patita en esta gran selva, ¿no?, digital en la que vivimos, pues este es un factor de diferenciación muy clara, que hace que podamos posicionarnos un poco mejor frente a nuestra audiencia y, sobre todo, tener una estrategia de continuidad sólida. Porque si no ponemos las bases, los cimientos, desde el punto de vista legal muy sólido, todo lo demás, todo lo que podamos construir, es tembladeral. En el momento en que tengamos una única denuncia, todo se desvanece. Y para ilustrar esto que estoy diciendo, ¿no?, porque a veces hay que poner cosas prácticas para ilustrar, pensemos en Facebook, cuando justamente tuvo un escándalo respecto al tema del tratamiento que estaba haciendo, se estaba vendiendo a partidos políticos y demás, el uso que se estaba dando. La sanción, no sé si fueron, no sé, 5 o 6 millones de euros, no recuerdo, pero bueno, simbólica para ellos, no fue nada comparado al desplome de las acciones que tuvo la empresa por pérdidas de reputación y pérdidas de confianza que tuvieron las accionistas frente a la propia marca. Es decir, les afectó mucho más consecuencia de eso, ¿no?, las consecuencias reputacionales que tuvo justamente esta falta de legalidad y de transparencia, son mucho más dañinas económicamente que la propia sanción que les impuso en ese momento, ¿no?, el organismo controlador que sancionó. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que a veces invertimos, nos dejamos muchísimo tiempo en consolidar una marca, en consolidar un nombre, en consolidar una estrategia, y todo esto puede saltar por los aires en el momento que tengamos una única denuncia y nuestro nombre aparezca asociado justamente con una falta de cumplimiento o con una falta de legalidad. O sea, se desvanece todo el trabajo que lleva a los años. Eso dinamita en este caso. Sí, sí, totalmente, de acuerdo. Bueno, Marina, fantástico. Realmente has dado, no perlas, oro en polvo, porque muy, muy importante, sinceramente. Seré la primera en hablar, por así decirlo, de hablar de esto cuando estoy en grupos que se hablan de todas estas cosas, de publicaciones, y no se habla de la seguridad, ¿no? Porque vuelvo a decirte, no es algo que yo haya escuchado que sea una gran preocupación en nadie. Entonces, por lo menos no expresado, ¿no? No digo que sean todos irresponsables, no. Digo que no se expresa con tanta facilidad. Decir, bueno, voy a hacer un blog, voy a tener en cuenta esto, y la seguridad. Eso es lo que digo que no lo he escuchado tanto, ¿no? No, porque falta concienciación y porque ciertamente dentro del mundo del espectro blogging no es un tema del que se hable mucho. Yo completamente estoy bastante sola, soy bastante huerfanita y me siento a veces muy, muy sola porque no colaboro activamente. De hecho, estábamos hablando antes, ¿no?, con muchísimos otros profesionales. Siempre que me invitan voy encantada porque evidentemente no hay mucha gente que toque este tema. No. Y también te invitan a hablar de esto, lo agradezco muchísimo porque creo que hace falta más concienciación, que hace falta más apertura a estos temas, que nos pongamos a pensar a veces de verdad que no salen estos temas porque ni siquiera se los plantean, ¿no? Bueno, ¿qué tengo que hacer con esto? Entonces, no, claro. agradezco mucho. Se lo plantea.
Claro, agradezco muchísimo, de verdad, te agradezco muchísimo, Esperanza, que me hayas dado justamente este escaparate, que me hayas invitado a tu casa digital para que podamos hablar de este tipo de cosas, porque ciertamente no abundan muchos profesionales que planteen, ¿no?, dentro de sus propios espacios este tipo de temas y desde luego agradecida que lo hayas hecho y enhorabuena también por haberlo hecho. Yo me felicito de haberte invitado mucho más todavía. Si antes para mí era realmente algo tan grato, con más razón, de poder brindar a la gente, a los emprendedores y a los que están por serlo, para que sienten eh, sus negocios, sus cosas en algo firme, con la responsabilidad, por sobre todo, de su público, ¿no? De con quién van a hacerlo. Exactamente. No, no. Muy bien, te agradezco muchísimo, muchísimo, Marina. No te Y retribuyo a ti las gracias, de verdad que ha sido un auténtico placer. Y nada, estoy a tu entera disposición y de tu público, por supuesto, para aclarar cualquier duda, cualquier cuestión que no haya sido suficientemente explicada. Y ya sabes que estoy aquí para lo que necesites. de acuerdo, de acuerdo. Seguiremos en contacto, seguramente. Muy bien, Muchísimas gracias. Bueno, a ti por acompañarnos en Cuéntame de ti, e invitándote para el próximo viernes en Cuéntame de ti.